Hola, mucho gusto. Mi nombre es Vicente Álvarez, psicólogo de Clínica Familia, y hoy hablaremos sobre las necesidades psicosociales más frecuentes en este contexto de atención. Con respecto a los objetivos de aprendizaje, en primera instancia vamos a identificar las principales necesidades psicosociales a nivel individual y familiar. Bueno, vamos a comprender de qué forma se presentan estas necesidades en ambas modalidades y por supuesto también vamos a identificar las principales intervenciones que realiza el equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de necesidades psicosociales, nos referimos a cualquier temática o situación que pueda tener efectos relevantes en el bienestar psicológico y social de un individuo o un grupo. Bueno, eh, el término psicosocial hace referencia a elementos tanto psicológicos que tienen que ver con el funcionamiento, la salud mental de los individuos, como sociales que tienen que ver con las dinámicas del grupo y el ambiente en donde se encuentran insertos. Bueno, y como se menciona en la diapositiva, los factores psicológicos y sociales suelen analizarse en conjunto ya que existe una influencia mutua. Y dentro del contexto de atención en clínica familia suelen existir necesidades psicosociales más frecuentes, tanto para los individuos, ¿cierto? En este caso los usuarios o pacientes, y para las familias. Como se menciona en la diapositiva, cuando nos referimos a necesidades psicosociales individuales, vamos a estar hablando de el malestar en salud mental que afecta al paciente o usuario de clínica familia, ¿de acuerdo? Y para realizar este análisis sobre cuáles son los malestares más frecuentes, en términos de salud mental, los vamos a distinguir en tres categorías. Bueno, malestar en salud mental asociado a sintomatología anímica, malestar en salud mental asociado a alteraciones neurocognitivas y finalmente asociado a alteraciones cualitativas agudas a nivel de pensamiento. Bueno, entonces esas serían las tres grandes categorías de, de malestar en términos de salud mental individual para pacientes o usuarios. En primera instancia, vamos a hablar sobre el malestar en salud mental asociado a sintomatología anímica. Cuando hablamos de sintomatología anímica, nos referimos principalmente a alteraciones relevantes en el ánimo y presencia de mayor o menor ansiedad. ¿De acuerdo? Eh, el ánimo puede tener alteraciones hacia el alza o hacia la baja. Si yo tengo alteraciones en el ánimo hacia el alza, voy a pasar de un estado de ánimo basal, eustimia, hacia una manía, ¿cierto? O si tengo alteraciones de ánimo hacia la baja, voy a pasar de un estado de ánimo eutímico hacia eh, un estado de ánimo depresivo. ¿De acuerdo? Eh, y en ambos casos puede estar la presencia de ansiedad al alza o a la baja. Cuando hablamos de síntomas anímicos más frecuentes en este contexto de atención en clínica familia, principalmente estamos hablando de síntomas ansiosos y síntomas depresivos, bueno, como los que están mencionados en la diapositiva. Ojo, esto es relevante, presentar sintomatología anímica o presentar síntomas depresivos en específico no configuran trastorno depresivo mayor propiamente tal, ¿de acuerdo? Son frecuentes los trastornos adaptativos en este contexto. Bueno, son frecuentes también los duelos en este contexto. Bueno, y también un porcentaje importante va a configurar un trastorno depresivo, pero digamos, en esos casos se debe hacer el diagnóstico diferencial para abordarlo. Bueno, y es parte del rol del equipo psicosocial tener esa información disponible. Con respecto al malestar en salud mental asociado a alteraciones neurocognitivas, aquí estamos hablando principalmente de deterioro progresivo y paulatino en las capacidades cognitivas del usuario o paciente. Bueno, en última instancia estamos hablando de demencias. En su mayoría suelen ser demencias de larga data. ¿Ya? Al momento de ingresar un usuario o un paciente a clínica familia, ellos
suelen tener un historial médico bastante amplio, bastante variado, ¿cierto? Y dentro de ese historial pueden estar distintos tipos de demencias o deterioros cognitivos moderados, graves, ¿cierto? Ya sea demencia tipo Alzheimer, demencia frontotemporal, por cuerpo de Lewy, vascular, entre otras. Bueno, y durante la estadía del usuario o paciente en la clínica, es de esperar que esa demencia siga su curso. Bueno, o sea, va a empezar a presentar mayores alteraciones a nivel de atención, mayor compromiso en términos de memoria, orientación espacial, temporal, control de impulso, ¿cierto? Entre otras. Bueno, eh, por supuesto que se pueden tomar medidas y como equipo tomamos medidas para que el avance de la enfermedad no sea tan abrupto ni tan agresivo, pero es esperable que en el curso de su estadía la demencia continúe, ¿cierto?, su avance. ¿De acuerdo? Y por supuesto, dependiendo de la situación, se toman las medidas correspondientes para mitigar esos efectos y por supuesto continuar dando la mejor atención posible al paciente y a su grupo familiar. Cuando hablamos de malestar en salud mental asociado a alteraciones cualitativas agudas a nivel de pensamiento, nos estamos refiriendo a el síndrome confusional agudo o delirio. Bueno, el delirio en sí mismo es una situación que debe ser abordada de forma oportuna. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que genere mucho malestar a la persona que lo padece. Bueno, el delirio propiamente tal es una alteración aguda, abrupta, ¿cierto? Y muy significativa en el pensamiento de la persona, ¿cierto? Eh, y como toda alteración aguda, implica un cambio significativo en el funcionamiento, en el actuar, ¿cierto? De la persona. Cuando la persona está en delirio, uno puede decir que no es la persona en sí misma, sino que es una alteración relevante a nivel de su pensamiento. ¿Cuál sería el componente del pensamiento que está principalmente afectado en un cuadro deliroso? Es el contenido. El contenido del pensamiento no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, ¿cierto? Eh, suele ser contenido con mucha carga de angustia, de mucho malestar en salud mental y suele ser percibido por las personas como eh, urgencias impajaritables, digamos, eh, y por lo tanto ahí también viene esta sensación casi persecutoria, digamos, es muy angustioso. Y por supuesto uno puede distinguir el delirio activo del delirio hipoactivo. El delirio activo, como se menciona en la diapositiva, está, está caracterizado por la agitación psicomotora. O sea, la persona está agitada, uno nota la alteración en la expresión física de la persona. Vas a notar a la persona si está en cama con muchos deseos de levantarse o intentando levantarse de la cama, pensando en arreglarse e irse, digamos, de donde está. Ya por ahí está como esta urgencia persecutoria casi. Pero también está el delirio hipoactivo, donde no tienes la agitación psicomotriz, pero tú al conversar con la persona notas que su pensamiento está profundamente alterado y que está pasando por mucha angustia. Bueno, y por supuesto, no solo la angustia, sino que también que este pensamiento no guarda ninguna relación con la realidad. Uno nota cuando las ideas son delirosas, ¿de acuerdo? Y por supuesto que en su práctica profesional lo van a poder notar. Eh, lo más importante es identificar estas situaciones y atenderlas de forma oportuna. Bueno, y existen distintas formas de abordarlo eh, y espero en alguna otra presentación poder hablar más en detalle sobre esto. Con respecto a las necesidades psicosociales familiares, nos vamos a estar refiriendo principalmente al malestar en salud mental que experimentan los familiares de nuestros pacientes o usuarios en clínica familia, ¿de acuerdo? Y nos vamos a estar refiriendo a dos categorías principales, procesos de duelo y problemas en salud mental previos. Con respecto a los procesos de duelo,
Sabemos que son la respuesta esperada y adaptativa ante toda pérdida. Y en Clínica Familia, los familiares suelen trabajar el proceso de duelo de forma anticipada. Bueno, logran en este sentido prepararse para el fallecimiento de su ser querido a través del acompañamiento, eh, el apoyo en distintas labores de cuidado y por supuesto compartir actividades significativas. ¿De acuerdo? Eh, en primera instancia, el objetivo es favorecer la elaboración, favorecer eh, que se puedan vivir las distintas instancias del duelo y así evitar mayores complicaciones a nivel de salud mental en el futuro. ¿De acuerdo? Por supuesto que se intentan favorecer mecanismos de afrontamiento activos, expresión emocional y contacto significativo con el ser querido, en este caso nuestro usuario o paciente. Con respecto a los problemas en salud mental previos, sabemos que la prevalencia de problemas en salud mental en Chile es bastante alta. Los trastornos anímicos, ya sea depresión, trastorno afectivo bipolar, entre otros, son los más frecuentes, seguidos por los trastornos de abuso de sustancias. Bueno, y por supuesto que resulta necesario identificar de forma temprana estas situaciones a nivel familiar para tomar las medidas de apoyo y seguimiento apropiadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el trabajo que uno va a poder realizar con un familiar que presenta abuso de sustancia o que presente un trastorno afectivo bipolar o que presente una depresión de larga data, eh, va a ser distinto, ¿de acuerdo? Las precauciones, el control de factores de riesgo, la planificación, ¿cierto? Va a depender mucho de dichas características del sistema familiar. Con respecto a las intervenciones interdisciplinarias, en primera instancia, eh, como equipo, intentamos favorecer la adaptación a clínica familia, tanto para usuarios, pacientes, ¿cierto? Y familiares, ¿de acuerdo? Por supuesto que también orientamos de manera oportuna, realizamos trabajos sobre lo que son los procesos de duelo, se favorece la autonomía y autogestión de los pacientes o de los usuarios, ¿cierto? Ya sea en actividades de la vida diaria o en procesos de toma de decisión, ¿de acuerdo? Por supuesto que se apoya en la elaboración de temáticas complejas, usualmente tienen que ver con crisis familiares relevantes, de larga data o procesos de revinculación especialmente complejos. Bueno, eh, se favorece la realización de actividades de socialización y estimulación cognitiva, precisamente lo que mencionábamos antes. O sea, si el paciente tiene antecedentes de deterioro cognitivo, ¿cierto? Moderado o severo, bueno, puede realizar actividades, puede llevar adelante acciones para que el avance de esa situación no sea tan abrupto ni sea tan agresivo, ¿de acuerdo? Por supuesto que se coordinan intervenciones con los distintos equipos a nivel de rehabilitación, de equipo psicosocial, de enfermería, de medicina, entre otros, y también se favorece la presencia y participación de la red de apoyo significativa. En este sentido, tanto para la elaboración del proceso de enfermedad para el paciente y la elaboración del proceso de duelo para los familiares. Por supuesto que se debe identificar oportunamente el malestar y controlar las diversas sintomatologías que surgen en este tipo de contextos. A modo de resumen, sabemos que en términos individuales, las necesidades psicosociales más frecuentes guardan relación con malestar asociado a síntomas anímicos, malestar asociado a alteraciones neurocognitivas y malestar asociado a delirio. Bueno, y en términos familiares, guarda relación con procesos de duelo y problemas en salud mental previos. Bueno, y por supuesto que uno puede intervenir de forma interdisciplinaria para dar una adecuada respuesta a estas necesidades. Aquí tienen la bibliografía revisada para la elaboración de esta presentación. Eh, Me gustaría darle las gracias por su atención, por su tiempo y por supuesto espero nos podamos encontrar en otras instancias formativas. Muchas gracias.